Bueno, Shalom familia, ¿cómo están? Vamos a iniciar este tiempito de estudio que tenemos en la mañana, gracias al Eterno, que nos da esta bendición en Shabbat de poder compartir tiempo de estudio como hermanos, como familia en el Mesías Yeshua. Amén. Vamos a tocar un tema hoy que es interesante, que nos va a ayudar, como les comentaba anteriormente, a, a redefinir algunos términos porque necesitamos principalmente en la cuestión legal definir algunos términos que nos va a ayudar a entender cuál es nuestro rol, propósito y función. Y esto es base a una pregunta que me hicieron con respecto a este tema, de cuál es la diferencia entre los términos legales de estatutos, mandamientos y decretos. Bien, así que vamos a hablar sobre esto, vamos a buscar información, vamos a indagar juntos y vamos a ir buscando algunas evidencias en la Biblia también para poder entender y sacar una conclusión, familia, de cuál es nuestro rol, propósito y función en base a lo que es estos términos legales. Recordemos que la Biblia no es un documento teológico ni dogmático. Algo que hemos venido aprendiendo en este ciclo es que la Biblia es un documento legal y entonces hay vocabulario que necesitamos nosotros comprender y tener bien claro para nosotros no cometer, por ejemplo, alguna transgresión o básicamente no malinterpretar o algo que está sucediendo, familia, es hacer de acuerdo a lo que yo quiero hacer, sino que hay cosas que no las podemos cambiar y obviamente necesitamos conocer el vocabulario para que al momento de ver el mandamiento, de interpretar el mandamiento, saber que hay cosas que no las podemos cambiar ni que podemos hacer como nosotros queremos. Bien, entonces vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6. Permítanme que voy a compartirles la pantalla. ¿Sí? Ahí está. Para que podamos estudiar. Y también compartirles un poquito sobre el cómo por ahí estudio o indago también con respecto a algunos términos, más que nada con respecto al vocabulario. ¿Ven? Vamos a Deuteronomio 6 y vamos a tomar como base los dos primeros versículos, que dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Adonai vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra cual poseáis vosotros para tomarla, para que temas a Adonai tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Adonai, el Dios de tus padres. O sea, miren, acá esto es bien interesante. ¿Por qué necesitamos nosotros entender estos tres términos? Estos tres términos nosotros los necesitamos entender por una cuestión de que dice el Eterno. Los tenemos que poner por obra, ser diligentes básicamente en ponerlos por obra para que nos vaya bien en donde el Eterno nos ponga. Y básicamente ese es como diríamos, eh, por la obediencia viene la bendición. Entonces necesitamos entonces entender bien estos tres términos, porque si yo les pregunto, familia, ¿qué entienden ustedes cuando hablamos de mandamientos, estatutos y decretos? A ver, ¿qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que se les viene a la mente cuando vemos estos tres términos? Para tener como una base, familia. A ver, lo primero que se le venga a las mentes, si yo les digo estatutos, mandamientos y decretos, ¿qué se les viene? A ver, Alexis. Sí, primeramente es un término legal, Ujú, ¿sí? Es como una gran asamblea, como un juez dicta sentencia, en el sentido de juicio, ujú, leyes y leyes, ya sea
para positiva o negativa, para bien o para mal, y lo que es mandamientos para la parte civil. Perfecto, o sea, serían como leyes. Resumiendo, leyes en cuestiones civiles. Amén. Y muy bien, muy bueno el comentario. No sé si hay alguien más que tiene algo que se les venga a la mente. ¿Qué se les viene? Cuando yo les digo estatutos, mandamientos y decretos. Gilberto, Shalom, hermano. shalom, mi hermano. Sí, se me viene a la mente obediencia, sujeción, sumisión y, y ese, como estamos hablando, como el rol que tenemos delante del Eterno en estos tiempos y bueno, desde la creación, desde que se establecieron estos leyes, estatutos, preceptos y mandamientos. Ujú. Y sí, bueno, básicamente eso es lo que se me ocurre ahora. Perfecto, perfecto, hermano. Bien, o sea, estamos relacionando que estos tres términos están dentro de un contexto legal. Eso es algo que lo tenemos claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles ustedes creen que es la diferencia entre estos tres términos? Porque el Deuteronomio nos está diciendo que básicamente nosotros, Deuteronomio 6.1, nos está diciendo que tenemos que poner por obra los mandamientos, estatutos y decretos. Ahora yo les pregunto, ¿qué creen o cuál ustedes creen que es la diferencia entre cada uno de estos términos? O si hay diferencia o si no hay diferencia. Vamos a simplificarlo. ¿Ustedes creen que hay diferencias o no hay diferencias? De acuerdo a nuestra perspectiva, de acuerdo a lo que nosotros hasta el momento sabemos lo que es un término legal. Sí, hermano, hay diferencias. Sobre todo, yo veo la diferencia entre mandamiento y decretos. Mandamientos y decretos. Ok. Entonces, entre estatutos y mandamientos, ¿crees que no hay o si hay también? Sí, también, sí, es un tema de orden jerárquico. Ok. Bueno, muy muy buen concepto, bien. No sé si alguien más quiere opinar. Bueno, vamos en buen camino, vamos bien encaminados, familia, con respecto a este tema de que son términos legales. Sí hay una diferencia. Ahora tenemos que entender cuál es esta diferencia y cómo esta diferencia va a hacer que podamos aplicar los mandamientos y entender de cómo aplicarlos a cada uno de estos mandamientos, estatutos y, y decretos. Es algo bien interesante, familia, que necesitamos dedicarle un poquito de tiempo para poder aprender un poquito más sobre este tema. ¿Bien? Así que vamos a compartirles, ahora les voy a volver a compartir y vamos a empezar a definir estos términos. Denme un segundito, familia. Entonces vamos a marcar esta diferencia. Como les venía diciendo, vamos a marcar la diferencia entre estos tres términos para poder aprender un poco más sobre cómo vamos a observar los mandamientos. Así que permítanme que les comparta acá la información y vamos a ir analizando esto juntos, familia. Vamos a ir analizándolo juntos y voy a necesitar que me colaboren también con la lectura porque hay varios versículos que necesitamos ver con respecto a este tema. Entonces, vamos a ver aquí. Acá está. Ahí está. Bien, familia. A ver si se está viendo bien ahí. Sí, perfecto. Bueno, vamos a empezar a definir lo que son estos términos legales, que son los mandamientos, estatutos y decretos. Vamos a hablar sobre los mandamientos. ¿Qué es un mandamiento? Vamos a definir la palabra mandamiento. Vamos a hacer el estudio de la palabra en Logos, en esta aplicación de Biblia, de Biblia que tenemos disponible para distintos dispositivos, tenemos esta opción de hacer estudios de palabra y ver en una forma simplificada cómo se aplica esta palabra mandamientos. La palabra mandamiento es la palabra, es esta palabra. Mitzvah.
es la palabra mitzvah, Mitzvah. que significa mandamiento. En inglés, con mandamientos. Y vemos que tiene distintos usos la palabra mandamiento. Las traducciones son mandamientos, mandamientos. Vemos que todos podemos decir, todas las traducciones de la palabra Mitzvah. mitzvah está relacionada en cuestiones legales. Vemos que se usa mucho como mandamiento o mandamientos, pero también representa derecho, se tradujo como ley, como mensaje, mandato, estatuto, precepto o preceptos, y también como mandado. Bien, o sea que vemos que toda la traducción de esta palabra hebrea que corresponde a mandamientos se usa dentro de las escrituras, se traduce con distintos, podemos decir, palabras en el español, que si nosotros definimos estas palabras en el español, vamos a ver que son diferentes. No, por ahí no tienen el mismo significado, el mismo carácter. Pero por eso es necesario que tengamos que ir al hebreo para nosotros poder entender cuál es el principio o cuál es podemos decir, el fundamento, la base del significado de la palabra mandamiento o mandamientos en la Biblia. ¿Bien? Entonces vemos que se traducen las escrituras de distintas formas, pero vemos que se usa mucho más como mandamiento, como mandatos, o sea, como un mandamiento, ¿bien? Miren, hay distintos sentidos. Se puede usar de dos distintos sentidos lo que es la palabra mandamiento, el sentido de la palabra. Se puede usar como algo que es un mandato, en donde vamos a ver que en la Biblia se usa la palabra mandamientos 184 veces, de las cuales 183 veces se usa con el sentido de mandato, como que es una. ¿Qué es un mandato? A ver, familia, ayúdenme a definir qué es un mandato. ¿Qué entienden por mandato? Algo que te mandan a hacer. Exactamente, como una orden vendría a ser. Hablando Claro. mal y pronto. Exactamente, algo que te mandan a hacer, un mandato, es una orden. Y miren, de las 184 veces se usa como una condición en cuestión de requisitos. Miren, vamos a hacer esto del estudio del sentido de la palabra. Espero que ahí lo estén viendo, sí. Miren, el sentido de la palabra. A ver, permítanme que los voy a agrandar un poquito más, así lo podemos ver. Ahí está. Miren, el sentido del mensaje o de la palabra cuando se usa, por ejemplo, en esa única vez como condición, está en Jeremías capítulo 32, verso 11, en donde dice, toma lugar la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Bien. Y ahí está usando la palabra derecho, es la palabra, la que se traduce en el español, la palabra derecho, es la palabra que corresponde a mandamiento, misbot, misbah, ¿bien? Y miren el sentido que tiene. Hay distintos tipos de sentidos del uso de lo que es la palabra. En el mensaje, en el contenido del mensaje de Jeremías capítulo 32, vemos que es una declaración, ¿bien? Es una declaración, que es un mensaje que es expresado o declarado, una comunicación oral o escrita que establece detalles o hechos, ¿bien? Y dentro de lo que es el sentido de declaración, se usa como una condición o requisito, declaración de lo que se requiere como parte de un acuerdo. ¿En relación a qué? A pacto, a un pacto, a un convenio. Entonces vemos que el sentido de mandamiento tiene un sentido legal que está relacionado con el convenio. Bien, acá vemos como que nos está hablando como que el sentido de la palabra, del sentido del uso de la palabra, está más que nada como, sería como las condiciones u obligaciones que tenemos nosotros dentro del pacto, dentro del convenio, en este caso, que el Eterno ha hecho con su pueblo. Bien, o sea, esto es más o menos analizando, podemos decir, a grandes rasgos,
el uso de la palabra de mandamientos, o en este caso la palabra en hebreo מצווה, mitzvah, viendo en que, bueno, cómo se traduzco del hebreo al español y también en el sentido que se usa, en el contexto, en el sentido de las frases que se usan. Entonces vamos a ver que gran parte, como les venía diciendo, se usa como un mandamiento, como una ordenanza, como algo, una obligación, pero también el sentido es que es una condición, un requisito. Serían como nuestras obligaciones, podríamos definirlo a grandes rasgos, de cuáles son nuestras obligaciones dentro del pacto que el Eterno ha hecho con su pueblo. Bien, pero vamos a definirlo un poquito más profundo, vamos a buscar más información, familia, y vamos a definir lo que es el mandamiento. Voy a ir al recurso que se llama Lexham Theological Workbook. Está en inglés, pero no se preocupen, lo vamos a traducir, ¿bien? Y vamos a ir viendo qué es lo que nos menciona este diccionario Lexham sobre este tema de lo que es el mandamiento. Misbah. Bien, el misbah es un nombre femenino, mandamiento, estipulación. Enseñanza se refiere a algo que ha sido ordenado. El sustantivo misbah está relacionado con el verbo idgatal, para ordenar. En muchos lugares, misbah es casi un sinónimo de ley, de Torah. O sea, vemos que es un sinónimo de la palabra Torah. Junto a la ley, Torah, y el mandamiento misbah, puede referirse a toda la ley. Quiero que vamos a Éxodo capítulo 24, 12. ¿Quién lo puede leer? Éxodo 24, 12. ¿Quién lo tiene? Sí, yo tengo. ¿Qué dice mi hermano? Entonces Adonai dijo a Moshe, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Ok, acá vemos entonces, de acuerdo a este comentario, nos dice que tanto Torah como mandamiento son como un sinónimo y que se puede entender o dar referencia a toda la ley. O sea, está hablando a todos los 613 mandamientos que nos ha dado el Eterno. Muy poquitos mandamientos. 613 familia, y no todos aplican para nosotros. Entonces vemos que ahí tenemos un sentido. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 4. ¿Quién lo tiene? ¿Cómo era, Augusto? Segunda de Crónicas 14, 4. 14:4. Por acá lo tengo. Ahí lo tengo también. A ver, bueno, Maxi, a ver. Mandó a los de Yahudá que volvieran a Yahweh, el Elohim de sus padres, y que pusieran su obra, la Torá y el mandamiento. Ok, o sea que vemos que se está usando en un sentido como general. Se está hablando de Torah y mandamientos, es un sinónimo, está dándonos a entender que está hablando de toda la ley, los 613 mandamientos. Bien, vamos a continuar viendo qué más nos dice la definición. Al igual que la ley, Torah, el mandamiento, misbah, recibe elogios en Salmo 119. Vamos al Salmo 119, familia. Vamos a ir al Salmo 119. Y vamos a leer Salmo 119, versos 6, 10 y 19. ¿Quién lo tiene? Hermano, Sí, Ramón. ¿qué verso decía, perdón? Salmo 119, verso 6. Bien. Dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Verso 10. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos.
Verso 19. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Ok, vemos que es algo que podemos ver que es algo positivo, ¿de acuerdo? Y es más, si es un salmo tan hermoso, el Salmo 19, vemos como el Salmo 19 exalta la Torah y le da vamos a decir, estos elogios, como diciendo esto es algo bueno. Son obligaciones. Ya más o menos vimos el sentido en que se usa en la escritura, pero son obligaciones que van a hacer que estemos en bendición. Recuerden que siempre que hablo de bendición estoy hablando de términos legales, familia. Entonces, vemos que el Salmo 19 nos está elogiando la Torah, porque es algo bueno, es una obligación, pero es algo bueno, es un bien para mí, ¿bien? Entonces vamos a continuar leyendo qué es lo que nos sigue diciendo el comentario. Puede indicar una directriz moral. Wow, miren familia lo que tiene que ver el mandamiento. Puede indicar una directriz moral. Y vamos a leer Proverbios capítulo 2, verso 1. ¿Quién lo tiene? Proverbio 10, 1. 2, 1. Ah, sí. Hijo mío, recibiréis mis palabras y mis mandamientos guardaréis dentro de ti. Ok, ahora Proverbios 7, 1 al 2. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Amén. O sea, acá vemos que en Proverbios el sentido de mandamientos se está usando como una directriz moral. O sea, quiere decir que el fundamento, el principio de un mandamiento, de las obligaciones, podemos decir como, recuerden el sentido que se usa básicamente también es como un requisito, como un carácter, creo que era, vamos a ir al estudio de la palabra, como una condición. Y estas condiciones están establecidas para que nosotros tengamos o tengamos, mejor dicho, más que nada podamos discernir qué es una conducta moral correcta de acuerdo a lo estipulado en el pacto que el Eterno ha hecho con su pueblo. Miren, en Eclesiastés capítulo 8:5 dice, el que guarde el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. O sea, miren para qué sirven también estas condiciones o estas obligaciones. Nos va a permitir también no experimentar el mal. Se recuerden que el mal es el caos, refiere el caos, y el corazón del sabio dice, discierne el tiempo y el juicio. Wow, está hablando siempre de términos legales. Vamos a continuar a ver qué más dice en el comentario, dice la definición del diccionario. Y y su uso de comandos humanos, que eso lo vamos a ver también en segunda de Crónicas, capítulo 8, verso 15, y en Isaías, capítulo 29, 13. O estipulaciones, en Jeremías 32, 11, Nehemías 10, 32. Israel a menudo viola los mandamientos de Dios, los mitzvah, y eso lo vamos a ver en Isaías, capítulo 48, 18. ¿Quién lo tiene? Ahí está, hermano. Así, mi hermano. Dale, Si Alexis. solo, si solo hubieras prestado atención a mis mitzvot, entonces tu shalom fluiría como un río y tu justicia como las olas del mar. Ok, bien. O sea, vemos que el mandamiento, entonces acá vemos el sentido de lo cuales son los mandamientos. Los mandamientos son las condiciones, los requisitos, las obligaciones
que debemos cumplir dentro del pacto. Y vemos acá un ejemplo que, miren, el Eterno está diciendo a través del profeta Isaías: oh, si hubieran atendido mis mandamientos, si hubiéramos puesto cuidado a las condiciones del pacto. Daniel capítulo 9:5 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. O sea, acá vemos que el profeta Daniel está reconociendo todo este caos sobrevino sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no fuimos cuidadosos con las condiciones del pacto, ¿bien? Mientras hacen su ley, Torah, pero mientras, porque Torah significa toda la ley, Mitzvah está generalmente reservado por medidas cautelares individuales. De ahí la frase típica de la ley, Torah, en el singular, y los mandamientos en plural. Bueno, ahí está mal traducido. Más tarde, esto es más pronunciado. Torah se convierte en el título colectivo de los libros de Génesis a través de Deuteronomio. Y tradicionalmente se dice que son 613 mandamientos. Registrados allí, después de Torah, Mitzvah es la palabra más importante para la legislación de Dios. Por lo tanto, la celebración de la mayoría de edad judía posterior se llama Bar o Bat Mitzvah, hijos o hijas del mandamiento. El Antiguo Testamento supone que los mandamientos Mitzvah pueden y deben mantenerse. Levíticos 22:31, que dice: guarda pues mis mandamientos y cúmplelos yo, a Adonai. Interesante. Deuteronomio 27:1. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guarda todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Interesante. Deuteronomio 30:11. Porque este mandamiento que yo ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Wow, tengamos en mente eso, familia. Los mandamientos no son difíciles. No son difíciles para nosotros, no son una carga pesada. Algo interesante que tenemos que tener en cuenta. Eclesiastés 12:13. El final de todo el discurso, oíd esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque todo esto es el todo del hombre. Wow, interesante. Mencionando el favor abundante de Dios, Gesed, para aquellos que lo obedecen. Ok, Éxodo 26. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 5:10. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ok, entonces, definiendo qué es mandamiento, ¿qué podemos entender que es un mandamiento? Después de haber visto esta definición. Ramón. Puede ser, hermano, que es una condición moral o una obligación moral para poder entrar en un pacto. Si no, no podemos. Sí, puede ser, sí, es parte de la definición. Sí, sí, mi hermano, es parte de la definición. Pero básicamente, miren, el mandamiento es son las distintas leyes. Es como la Constitución Nacional. La Constitución Nacional tiene distintas leyes. La ley 1, la ley 2, la ley 3, 4, y son como más de 4.000 leyes que tenemos en Argentina. Entonces, ¿qué es el mandamiento? Para nosotros entenderlo, es una ley, es una condición para nosotros mantenernos dentro del pacto. Recuerden que el pacto, la Torá, es como un documento legal, como si fuera una constitución nacional. O sea, que vienen a ser las leyes, o sea, la ley. Ley número 1, vamos a poner un ejemplo de una ley acá en Argentina para que tengamos mayor idea. Entonces, vamos a poner una ley como diciendo, una ley bastante simple.
Ley de tránsito, no cruzarás el semáforo en rojo. Esa es la ley. Es una ordenanza. Es una obligación. Veo una luz en rojo, me tengo que frenar y no tengo que cruzar. Es la ley. Es simplemente el enunciado de la ley, podríamos decir. Eso es el mandato. O sea que los mandamientos son 613, de acuerdo a los sabios de Israel, que tenemos en la Torá, que no todos van a aplicar para nosotros, sino que hay leyes para las mujeres, leyes para los hombres, leyes para el que se dedica al comercio, ley para el que tiene campos, ley para el rey, ley para los sacerdotes, leyes que solo aplican en el templo, que son 279 leyes, o sea, el 45,5% de los mandamientos que el Eterno nos da está relacionado directamente al templo. Entonces, eso, miren, es en sí podríamos decir que la ley los mandamientos, porque miren, es como en plural, cuando se habla de mandamientos, se está hablando de las leyes en plural, está hablando de los 613 mandamientos, de que va a aplicar para cada uno. Jorge. Sí, ¿qué tal? Buenos días. No, quería decir lo mismo que acababas de decir vos. La ley es una sola y está compuesto por un complejo números de mandamientos, que son cosas particulares, depende del sector a que se vincule. Exactamente, Jorge. Muy buena definición. Mejores palabras, ahí están. Esas son. O sea, tenemos la Torá, que viene a ser como la Constitución, y los mandamientos son las leyes que componen a esa Constitución. ¿Qué vienen a hacer eso para nosotros? Las condiciones para nosotros habitar en una nación de forma segura. O sea, son nuestras obligaciones como parte de lo que es el convenio, en este caso, de la Torá entre el Eterno y su pueblo Israel. ¿Quedó claro hasta ahí este término, familia? El término mandamiento. ¿Ok? Perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a volver entonces a Deuteronomio 6. Vamos a ir a Deuteronomio 6. Permítanme que cierre aquí todo esto para que no nos enredemos. Vamos a definir entonces lo que es estatutos. ¿Qué son los estatutos? Vamos a ver el estudio de la palabra estatuto. Palabra estatuto. La palabra estatuto es la palabra חוק, hok. Repitan todos Hok. juntos. Hok. ¿Qué es porción? Ración. Ok. Vamos a ver que la palabra חוק, hok se traduce como estatuto, estatutos. También tiene un carácter legal como leyes. Obediencia, ordenanza, ordenanzas. Decretos, decreto. Derecho, ración, límite, límites. Costumbre, norma, plazo. O sea, estamos hablando que otra vez el estatuto es un término legal. Es algo que tiene una legalidad. Vamos a ver el sentido de la palabra. ¿Cómo se usa en las escrituras? Esta palabra Job se utiliza 130 veces en lo que es lo que conocemos como el Antiguo Mandamiento o la Torah. Bien, en la Torah se usa 130 veces en la Biblia. Bien, en donde 101 vez se usa como reglamento. Se usa también como 8 veces como parte. El sentido también del uso de la palabra se usa como porción de comida, interesante, y se usa 8 veces. 5 veces se usa como límite y 3 veces se usa como costumbre. O sea, si ahora analizamos a grandes rasgos el cómo se usa, el sentido en el que se usa la palabra, vamos a ver que por lo general, en su mayoría, 101 vez que se usa esta palabra hok en la Biblia, se usa con sentido de reglamento, por lo cual nos indica que el uso de la palabra es una palabra legal. Pero me gustaría que viéramos esto de porción, comida. Bien, vamos a ver el sentido. Acá esto es bien interesante porque la palabra Job como porción, ración, se usa en Éxodo capítulo 29, 28
Y miren, familia, está hablando con respecto a las porciones de Aarón y sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Adonai. Wow, o sea, vemos que cuando se está hablando de las porciones, ahora vemos, entendiendo que el sentido de estatuto es algo legal y que se puede asociar a la comida, y en este caso está hablando de las porciones que le corresponde a Aarón, o sea, a lo que le corresponde a Aarón y a sus hijos, es algo legal, familia. Si esto no está determinado, que nadie puede tomar la porción de Aarón, porque miren lo que dice de Éxodo 29-28. Esto es un estatuto perpetuo. Estas porciones que el Eterno determina que son para Aarón y sus hijos, es para siempre. Y miren, el sentido del mensaje está relacionado con cantidad pequeña indefinida. Se está hablando de la porción de comida que está recibiendo Aarón y sus hijos. El pago que el Eterno le da a Aarón y a sus hijos como los mediadores entre el Eterno y el pueblo. Entonces, wow, entonces vemos que el sentido de la palabra Job también está relacionado con la comida y a la vez esto nos está marcando como un precedente legal, familia, de que, por ejemplo, las porciones de Aarón son solamente para Aarón y es un estatuto perpetuo, es una cuestión legal perpetua solo para Aarón y sus hijos. O sea que vemos que todo aplica dentro de lo que es los términos legales. Pero esto es lo que estamos viendo así a grandes rasgos, analizando a grandes rasgos la palabra estatutos de acuerdo a lo que vamos viendo, al sentido del uso, a cómo se hizo la traducción, en qué sentido se usó esta traducción. Vamos a definir esto entonces, vamos a ir al diccionario Lexham, de Lexham Theological Word Book, y vamos a definir lo que es Hok. Vamos a copiar esto. Sí, familia. Acá. Sí. Puede ser, justamente ayer me tocó hacer el pan, ¿no? En la jalá porque estaba mi esposa ocupada. Y a veces decimos que, bueno, esto es lo que yo entendí, no sé, me corrige, que los dos panes son, ¿no es cierto?, la jalá. Pero según lo que estaba leyendo, la jalá vendría a ser la ofrenda que tenemos que presentar, es la 10ª parte de lo que sacamos, ¿no? Y la pregunta era porque me tocó, ¿no?, hacer la oración y quemarla, ¿no es cierto? Y bueno, mientras estaba ahí meditando, la pregunta es, ¿por qué la tenemos que quemar hoy en día? Y decía yo, bueno, si esta parte la corresponde a quién, decía, esta parte la corresponde, si hoy está el templo, están los Cohen, le tocaría a él, esta porción le tocaría al Cohen, ¿no? Y como hoy no está, nuestra representación, decía yo, bueno, la tenemos que quemar porque la pertenecen a ellos, nada más que a ellos. Decía yo, y ahí como que, ahora entiendo por qué las tenemos que quemar, porque es exclusivamente para ellos, ¿no? Esta porción es para ellos y nada más porque es perpetua. Exactamente, hermano. Ahora ven cómo redefiniendo los términos, vamos entendiendo porque hay algunas costumbres que vamos aprendiendo, algunas tradiciones que vamos aprendiendo. Y miren, wow, familia, muchas veces uno dice, nuestros hermanos mayores hacen eso y lo juzgamos, y es porque no tenemos el conocimiento de estos términos legales. Recuerden que ellos han crecido dentro de una sociedad, dentro de una cultura con costumbres asociadas a la Torá. Y ellos conocen muy bien la diferencia de lo que es un mandamiento, lo que es un estatuto y lo que es un decreto. Por eso ellos entienden, miren, es tan profundo esto de que es un estatuto que aplica hasta en la comida que fue apartada para Aarón y sus hijos. Y por eso es que se quema esa porción. Si nosotros hoy conociéramos un sacerdote que esté cercano, un Cohen que esté cercano a nosotros, se le da esa porción al Cohen. Pero como no lo hay, se quema. Y eso es algo que lo hacen y uno dice, eso es una tradición que hacen los judíos. Ok, ¿de dónde viene?
viene de los términos legales. ¿Ok? Entonces, miren qué importante es tomarnos el tiempo antes de juzgar y de redefinir estos términos, familia. Recuerden, nosotros entramos ayer, no lo sabemos todo, estamos aprendiendo y necesitamos aprender estos términos. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos mayores los conocen y ellos viven una vida conforme a estos tres, podemos decir, a estas tres palabras y conociendo las definiciones. Por eso vemos que hay cosas que ellos hacen y hay cosas que no hacen, y que cuando nos vemos nosotros hay cosas que ellos no hacen, pero nosotros sí hacemos. ¿Pero por qué sucede esto? Porque desconocemos el uso de estas tres palabras. ¿Bien? Entonces vamos a definir, de acuerdo al Lexham Theological Workbook, qué es lo que dice sobre la palabra Hok. ¿Bien? Hok, promulgación, estatuto, decisión, asignación, límite. En su significado subyacente indica algo prescripto, ya sea una regla o no. La palabra Hok se superpone a la mayoría con otra terminología legal cuando indica una promulgación divina. Y ahí tenemos el ejemplo de Éxodo capítulo 12, verso 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos por siempre. ¿Bien? Después también tenemos Número capítulo 30, verso 16. Estas son las ordenanzas que Adonai mandó a Moisés entre el varón y su mujer y entre el padre y sus hijos durante su juventud en casa de su padre. Salmo 99, 7. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. ¿Bien? Ocasionalmente, como un sustituto de toda la ley, Levítico 11, 10, 11. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Adonai les ha dicho por medio de Moisés. Ok. O pacto, en Salmo 50, 16. O cuando indica un mandato humano, en Génesis 47, 26 y en Salmos 94, 20. Vamos a ver, Génesis 47, 26. Entonces José le puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalado para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. Ok, así acá está hablando como algo que establecieron los gobernantes. Salmo 94, 20. ¿Se juntará contigo el trono de la iniquidad? Que hace agravio bajo forma de ley. O sea, vemos que también los estatutos vienen a ser como, lo está dando a entender como también cuestiones que establecen los gobiernos. No solo es divino, sino que también es un término que se usa en el carácter civil, podríamos decir. O disposiciones humanas, Jeremías 32:11. Se celebran las reglas de Dios, Job, por ejemplo, Deuteronomio 4, del 6 al 8, Salmo 119, del 5, 8 y 12, y cuando Israel las rompe, está sujeto ¿a qué? A juicio. Isaías 24, o sea, quien rompa un estatuto está en juicio. Interesante. Estamos Isaías 24:5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Ezequiel 11:12. Y sabréis que yo soy Adonai, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. O sea que acá nos está hablando en el sentido de que dejaron de obedecer lo que Dios Dios les dijo, los mandamientos, y empezaron a obedecer, digamos, los reglamentos legales de ¿qué? De las naciones. Eso es lo que está hablando aquí. Amos 2:4. Así ha dicho Adonai, por 3 pecados de Judá, por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Adonai y no guardaron sus ordenanzas.
y los hicieron errar sus mentiras en pos de los cuales anduvieron sus padres. Wow, interesante. O sea, quebrantar la Torá, los mandamientos, los misbah, quebrantar un hog nos hace también estar en juicio. A menudo hog significa algo más amplio o prescripto, no necesariamente una regla. Por lo tanto, puede significar asignación, ya sea administrada por los humanos o por Dios, o el límite sea de tiempo, número o extensión. En varios casos es una costumbre prescripta o norma. Puede significar el trabajo decisivo de Dios dentro de la historia, cosmos o la redención. El sustantivo femenino relacionado a el escucá, estatuto, también es común. No hay diferencia sustantiva en el significado. O sea, podemos encontrar como jucá, que es estatutos, estatuto, o hoc. Las dos palabras significan exactamente lo mismo. Wow, es un poquito complicado entenderlo aquí, porque en sí el hoc, por lo que puedo entender, lo podemos entender, es cuando Dios da una ordenanza. Cuando Dios dice, esto es así, no hay nadie que lo puede cambiar. Y vemos que esto también se usa dentro del ámbito secular. Cuando un rey da podemos decir, hace algún edicto, el rey dice, hay que hacer esto y hay que hacerlo. No podemos cuestionarlo, no se puede cuestionar. Pero vamos a seguir buscando un poquito más de información y me gustaría ir al diccionario bíblico del lenguaje semítico hebreo. A ver, ¿qué nos dice? También está en inglés, pero vamos a leerlo para tener un poquito más de información. Dice, Hok, palabra Strong 2706 del hebreo. Regulación, decreto. Wow, miren, es un decreto. Cuando el rey decreta algo, nadie puede revertirlo. Es un decreto, estatuto, ordenanza, es decir, una prescripción clara, comunicada de lo que uno debe hacer. Wow. Es un decreto. Son las cosas que debemos hacer. Compartir porción, es decir, una asignación de algo como parte de un todo. Ok, y ahí después da algunos otros ejemplos. O sea que simplemente, miren, un hok que es un decreto. La palabra de un rey. El decreto de un rey. Ahí tenemos un buen ejemplo. Cuando el rey dice, hagan esto, y wow, esto tiene que ver con cómo están escritos los mandamientos. Los mandamientos, vamos a ver que los mandamientos, las leyes, van a estar escritas de una forma apodíctica o casuística, que son términos académicos, familia, para entender la narración. Los apodícticos es cuando Dios dice, hay que hacer esto y punto, y no nos da explicación. Hay que hacer esto, pa. No nos da opción a que sí, sí, que no, no. Hay que hacerlo y hay que hacerlo. Y casuísticos son mandamientos que nos dicen, si ustedes hacen esto, obtienen esto. ¿Bien? Es como de común, podemos decir algo recíproco. Los mandamientos, vamos a ver que hay algunos mandamientos que están relacionados de esta forma. ¿Bien? Casuísticos, aquellos que nos dicen, bueno, es algo de reciprocidad. Es entre ambos. Yo hago, si ustedes hacen, yo cumplo. Algo así, ¿bien? Pero los apodícticos son mandamientos en que el Eterno nos dice, hay que hacer esto, pero no nos da explicación. Y tampoco nosotros recibimos nada a cambio. Un ejemplo de esto son, por ejemplo, los 10 mandamientos. Las 10 palabras del decágolo está escrito en una condición apodíctica, en donde el Eterno nos dice, hagan esto, punto. Y cuando vemos principalmente mandamientos relacionados con la conducta moral, el Eterno es tan sabio que nos lo presenta como si fueran unos jukot, unos hok, ¿bien? Son ordenanzas, decretos.
No hay que preguntar. El rey dice, hagan esto, punto. Y si lo vemos, los 10 mandamientos y principalmente todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con la moralidad, el Eterno dice, hagan esto, punto. O no hagan esto, punto. No nos da explicación el por qué. Entonces, vemos entonces que los Hok son decretos. Y cuando el rey decreta, nadie puede quebrantarlos. Ni siquiera podemos nosotros ponernos a plantear, ¿y será que yo o que no es porque yo creo? No, el rey dice, no hagas esto, punto, no lo hagamos. Eso es lo que significa un Hok. Bien, eso es algo bien interesante. Vamos a ver algunos ejemplos de Hok. Vamos a ver cómo se usa la palabra Hok dentro de las escrituras. Bien. Vamos a volver aquí al uso de la palabra y vamos a ver algunos ejemplos. A ver cómo se usa la palabra estatutos. Miren, la palabra estatuto en la Biblia se usa 127 veces y 83 veces se está usando como estatutos. Bien. Por ejemplo, vamos a ir acá a Éxodo capítulo 15, verso 26. No, perdón, 29-28. 29-28. Vamos a ir a 29-28. Y está hablando, vamos a leer del 26. ¿Quién lo tiene? Sí. Entonces tomarás el pecho del carnero de la congregación de la consagración de Aarón y lo mecerás como ofrenda mecida delante del Señor, y esa será tu porción. Y consagrarás el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda alzada, lo que fue mecida y lo que fue alzado del carnero de consagración, de lo que era para Aarón y de lo que era para sus hijos. Esto será como porción perpetua de parte de los hijos de Israel para Aarón y sus hijos, porque es ofrenda alzada, y será una ofrenda alzada de los hijos de Israel, de los sacrificios de su ofrenda de paz, su ofrenda alzada a Adonai. Y la vestidura sagrada de Aarón será para sus hijos después de él, para que en ella sean ungidos y consagrados. 29. Ah, sí, hasta ahí, está bien. Ahí amén, amén, mi hermano. Sabemos que acá está hablando, por ejemplo, de las cosas que debe hacer Aarón y también de lo que le corresponde a Aarón y a sus hijos. Y miren, es un Hok perpetuo, es un decreto. No hay opción de cambiar eso. Es algo que el rey, miren, es la palabra Hok, porción, ración. O sea, es algo que el Eterno determinó. Dijo, esto es un decreto perpetuo, algo que nadie lo puede cambiar, familia. Nadie puede cambiar. Entonces, vemos que Hok es un decreto, es algo que el rey dice y se hace, punto. Y ni siquiera el mismo rey, familia, puede revertir ese decreto, familia. Eso es algo bien interesante que tenemos que tener en cuenta. Y el mejor ejemplo lo tenemos en el libro de Esther. Recuerden que en la historia de Esther, el rey, él hace un decreto para que maten a todos los judíos. Después Esther intercede y él mismo le reconoce que él no puede ir en contra de su palabra. Ni el mismo rey, cuando el rey decreta algo, ni siquiera el mismo rey puede ir en contra de eso. ¿Y qué tuvo que hacer el rey? Hacer un edicto permitiendo que los judíos se pudieran defender. Pero estaban los dos decretos vigentes al mismo momento. Los judíos iban a ser atacados en Persia, pero también ellos podían defenderse. ¿Por qué? Porque ya el rey, y ahora el rey no podía ni siquiera revertir ninguna de esas dos cosas. O sea, miren el peso que tiene un Hok, un decreto. Es algo que no se puede cambiar, ni siquiera el mismo rey lo puede cambiar. Alexis. Sí, iba a dar un ejemplo, así en términos terrenal, sí, en un sistema judicial el juez decreta sentencia a un decreto y él no lo puede
Una vez que ya está decretado, está sellado, firmado, no se puede cambiar eso. Así es, mi hermano. Gracias por esa aclaración, porque miren, si eso aplica entre nosotros, acá a nivel horizontal, ¿cuánto más aplica en el carácter vertical con nuestra relación con el Padre? Gracias, Alexi, por ese comentario, porque miren, sí, Ramón. Hermano, bueno, yo tenía entendido, ¿no?, que estatuto es como un reglamento establecido, ¿no es cierto? Estamos hablando de decreto también, o sea, tiene que ver, digamos, un estatuto, por ejemplo, establecido, un reglamento establecido, y usted decía que el rey no puede hacer nada tampoco, porque es perpetuo. O sea, que sería el Sanedrín el que tendría que, en ese caso, modificar. Buena pregunta, hermano, porque en sí lo que vemos, lo que es estatutos y mandamientos, no tiene que ver el Sanedrín. Esto es algo que Dios dijo que hay que hacer. O sea, Bien, vemos que son reglamentos que Dios da. Ahora el Sanedrín va a entrar en el tercer término que nosotros vamos a ver ahora, familia. bien. ¿Bien? Estos son cuestiones legales. Recuérdense que el Sanedrín, ¿cuál es el propósito del Sanedrín? ¿Qué es lo que ellos hacían? Sentencia. Dictaban sentencia. ¿Qué más hacían? Aparte de dictar sentencia, ¿qué más hacían? Interpretaban la ley. Bien. Ellos eran los que interpretaban, enseñaban el cómo se tenían que aplicar los mandamientos y los JOC, los decretos que Dios había dado. Bien. Por es más, si estamos hablando nosotros, por ejemplo, el ejemplo que estamos tomando de la porción de los levitas, de Aarón y sus hijos, el Sanedrín no podía cambiar eso, porque ya era un decreto del rey, ya era un decreto del Dios de Israel. Ellos no podían cambiar, ni siquiera podían tener la autoridad de hacer algún tipo de cambio mínimo en cuanto a ese decreto que el rey había hecho con respecto a Aarón y sus hijos. No lo podían cambiar. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el término mitzvot y el término hok están relacionados directamente con lo que Dios ha dicho. Y vemos entonces, para ir resumiendo un poquito, mandamientos es el conjunto de leyes, es la ley. Que dentro de esos mandamientos tenemos decretos que el rey ha dicho, hok, cosas que no se van a cambiar nunca. Como por ejemplo este caso, cuando dice es un estatuto perpetuo. Es algo que no va a cambiar, ni siquiera el mismo rey puede cambiarlo. Bien, entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque también esto nos ayuda a entender a lo que cuando Yeshua dijo, yo no he venido a abrogar la ley. Él no tenía ningún tipo de autoridad, por más que era el hijo del rey, él no podía venir a quitar la ley. ¿Por qué? Porque vemos que dentro de los mandamientos hay leyes, pero también hay decretos, cosas que ni siquiera el mismo rey las podía cambiar. Entonces él no podía hacer nada. Él lo que vino a hacer es enseñarnos, y esto está más relacionado con qué, con este tercer término, que son los decretos. Y miren cómo cambia dentro de nuestra percepción cultural lo que es un decreto y lo que es un decreto para el mundo antiguo. Bien, porque miren, para el mundo antiguo, el decreto, que es lo que algo que nosotros, ¿qué es decreto? A ver, yo les pregunto, familia, ¿qué entendemos por decreto? ¿Qué es un decreto? Juicio, puede ser. Puede ser, pero más que nada, cuando usamos la palabra decreto, ¿cómo la usamos? Como obligación, como dando una orden. Y miren, en la perspectiva, sí, Jorge. Es como un pronunciamiento, algo que dice una entidad que tiene autoridad para decir eso. Ok, ¿ves? Oh, muy bien. O sea, es como que
yo tengo la autoridad. O sea, básicamente es yo tengo la autoridad, entonces yo lo que digo lo decreto. Eso es para nosotros. Pero ahora vemos con respecto al contexto legal bíblico y la mentalidad hebrea, el decreto no es tener la autoridad, no está relacionado a que yo tengo la autoridad para decir, sino que es algo que el rey dice y que no lo puede cambiar. Está más relacionado con las leyes de hacer y no hacer. Ahora vamos a definir lo que es decretos. Sí, Franco. Y me acuerdo que cuando en el otro campamento utilizábamos muchísimo, decreto esto, declaro aquello, les ordeno más o menos a Dios que haga lo que yo no, lo que yo quiero, ¿no? Sí, es algo que tristemente hacíamos. Por eso quería decir, solamente la autoridad pertinente puede decretar. Exactamente. Y justamente ese, miren, ahora vamos a ver todo este tema. Y muy bueno el aporte que hace Jorge, porque ahora vamos a hablar sobre autoridades. Y vamos a ir a lo que es decretos. Vamos a ver lo que es decretos en la Biblia. Vemos entonces que lo que nosotros decimos decreto para la Biblia son, digamos, ordenanzas que el rey da y que ni siquiera el mismo rey puede cambiar. Ahora vamos a definir lo que es el decreto de acuerdo al contexto bíblico. Bien, vamos a cambiar esto, a poner aquí y vamos a compartir. Entonces vamos a ir a Deuteronomio capítulo 1, no, 6, 6.1. 6.1, la palabra decretos. Decretos. Vamos a hacer el estudio de la palabra. Decreto es la palabra משפט, mispat. Justicia. Miren, está hablando con respecto al juicio. Está hablando con respecto al juicio. משפט, Mispat. Se utiliza la palabra, o sea, se traduzco la palabra como juicio, juicios, decretos, decretos, derecho, derechos, justicia, ley, leyes, ordenanzas, orden, ordenanza, causa, costumbre, costumbres, juzgaba, juzgáis, juzgar, rito. Ah, ok, miren, como ritos también. Ajá. Levítico 5:10, Levítico 9:16. Bien, interesante. Entonces, vemos que la palabra que corresponde a decretos, que es mispat, que tiene que ver con juicios, está hablando entonces de un término legal y principalmente con lo que recién un poco comentaba nuestro hermano Jorge, con la autoridad que tienen, o sea, vendría a ser como la sentencia. Es una sentencia de un juicio, la sentencia legal. Bien, entonces miren qué importante es redefinir lo que es un mandamiento, un estatuto y un decreto, porque muchas veces los términos como se usan en la Biblia no tienen nada que ver a nuestro contexto cultural, a como nosotros los usamos, porque miren, un decreto es como que yo tengo la autoridad y doy una orden y se tiene que cumplir. No, el decreto en la Biblia es la palabra mispá y que tiene que ver con la sentencia de un juicio. Bien, vamos a ver el sentido en el cual se usa la palabra. Miren, se utiliza como justicia, juicio, como resolución, es el que más se usa. Meta, causa, plan, debido, caso legal, costumbre, juicio, reglamento, justicia. Y vemos que, miren, la palabra se usa 424 veces en la Biblia, pero el mayor sentido, es el sentido con el que más se usa la palabra mispat, es para el sentido de juicio como resolución, como la sentencia de un juicio. Y aquí entra lo que yo les decía, tengamos en cuenta esto, ¿cuál era la función del Sanedrín? Y era emitir juicios, interpretar la ley y emitir juicios. Wow, algo que tenemos que tener en cuenta, familia, eso, ¿bien? Entonces tenemos que se usa como juicio. Se usa como Mi juicio. hermano, Sí, Ramón. bueno, acá tengo el versículo 25 de Deuteronomio 6. Sí, Dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Adonai,
nuestro Elohim, como Él nos ha mandado. O sea, está hablando de la justicia, ¿qué dice usted? Vamos a ver el estudio de la palabra. Bien, miren, ahí cambia el sentido de la palabra, porque la palabra que está ahí justamente, Ramón, es la palabra, ahí vamos a ver el estudio de la palabra, es la palabra Tzedakah. sedeká. Es un derivado, pero no Mm. está hablando como término de legal, está hablando más que nada como de una conducta. Vamos a ver. Justicia. Sí, está hablando como más que nada como una conducta. Tendremos una conducta justa, ¿bien? Correcta. No está hablando de lo que es el término legal como lo que estamos viendo aquí de decretos, como un mitzvah. ¿Ah? Acá. No está hablando en el sentido de... Hok. No, Hok no. Disculpen que ese no. Ahí está. Acá. No está hablando con el sentido de lo que es aquí la palabra... aquí. De decretos, mispah. Eso. No está hablando con este sentido. ¿Bien? Sí, Alexis. Sí, la palabra en ese caso justicia vendría a ser el verbo justo, o sea, de alguien que cumple y obedece los mandamientos. Como ejemplo que dice, el justo florecerá como la palmera, como dice ese versículo, se basa en eso. Exactamente, o sea, es como el hecho de hacer lo correcto, ¿bien? Eso es lo que es el sentido en Deuteronomio 6:25. Pero en Deuteronomio 6:1 está hablando con un carácter legal, como sentencia de un juicio. Obviamente, ¿quién tiene la autoridad para dar esta sentencia de juicio? ¿Quién es? El Sanedrín. Ya sea el de 3, el de 23 o el de 71, dependiendo cuál fuera la complejidad del caso, ¿bien? Pero vamos a definirlo un poquito mejor. Vamos a ir al Lexham Theological Workbook y vamos a ver qué nos dice con respecto a lo que es mispah. Mispah dice, juicio, justicia. El término a menudo se usa para expresar tanto el atributo de la justicia como la ejecución del juicio en el litigio, derivado de la raíz pet. Este término puede usarse para describir la característica de que las autoridades, reyes o jueces de gobierno deben exhibir. O sea, está hablando sobre la autoridad. Las autoridades terrenales deben comportarse con integridad y garantizar que la justicia se realice de acuerdo con los estándares de Adonai. Y eso lo vamos a ver en Isaías 32:1. ¿Quién lo tiene? Versículo 1. Sí, 32:1. He aquí un rey reinará con justicia y príncipes gobernarán con rectitud. Con autoridad. Bien, está hablando con autoridad. Miqueas 3:1 dice, y dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de las casas de Israel, no concierne a vosotros saber lo que es justo. O sea, está hablando con respecto a términos legales, está hablando con respecto a decisiones legales. Eso es lo que es la palabra mispah. Sin embargo, este término se usa con frecuencia en contextos para indicar la representación de una decisión en un caso legal. En relación con el juicio final, el término mitzvah a menudo describe cómo Adonai intervendrá decisivamente para obtener el castigo sobre sus enemigos o la justicia y la recompensa para los justos. Salmo 1:5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio,
juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Isaías 34:5, porque en los cielos se embriagarán mi espada. He aquí que descenderé sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Sobre el pueblo de mi anatema. Ok. Interesante, familia. Vemos que ahora tenemos que redefinir estos términos. Entonces, mandamiento está hablando de leyes. Estatutos está hablando de realmente decretos, de lo que el Eterno decreta, lo que Dios dice, las palabras del rey. Y decretos tendríamos que hablar como que son sentencias judiciales. Entonces tenemos, el mandamiento son las leyes. Los estatutos son los decretos que nos dice el rey que debemos cumplir. Y lo que es el decreto en el español es la palabra justicia, o sea que tiene que ver con decisiones judiciales. Y esto nos va a ayudar a entender mucho, familia, el por qué a la hora de que nosotros observamos los mandamientos, necesitamos indagar un poquito con respecto a cuál era la decisión del Sanedrín y tratarnos de apegar a lo que el Sanedrín dice. ¿Por qué? Porque miren, hemos definido lo que es decreto, tiene que ver con la interpretación y la sentencia que establecen las autoridades con respecto a lo legal en las escrituras. Entonces, por eso en el ciclo pasado hemos estado analizando los mandamientos, cada uno de ellos, y también analizando cuál era la interpretación. Y en base a eso, aplicarlos a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque por algo el Eterno le da autoridad, en este caso al Sanedrín, para que ellos puedan interpretar estas leyes y enseñarnos a cómo aplicarlas a nuestra vida. Y ese fue el propósito de Yeshua también. Cuando Yeshua dice, yo no he venido a quitar la ley, y ni los profetas, o sea, él no vino a quitar los mandamientos y los decretos que Dios dijo, sino que él vino a interpretarlos de una forma que nos va a ayudar a ponerlos por obra. Y que muchas veces esa forma, la vara era tan alta, por ejemplo, cuando Yeshua habla del adulterio, pone la vara alta y da una interpretación. Es una interpretación donde dice, el que ya vio y adulteró, ya vio y codició, ya adulteró en su corazón. Él no vino a quitar nada de eso, sino que él vino a darnos mayor luz, comprensión sobre eso. Obviamente que él no era parte del Sanedrín, pero todo lo que él hizo también, vamos a ver que él estaba conforme a lo que era legalmente correcto dentro de la Torá. Él nunca estuvo en contra de eso. Y esto es bien interesante porque vamos a ver muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando Yeshua tiene que juzgar a la mujer que le fue encontrada en adulterio. Y dice que se la llevaron para tentarlo. Pero Yeshua no hizo ningún tipo de juicio, porque no le correspondía. Él estaba respetando la autoridad del Sanedrín y él les dice, bueno, hagan conforme a lo que dice la ley. Traigan al hombre y a la mujer y llévenlo delante del Sanedrín, que él de alguna forma parafraseando, ¿no? Por eso el Yeshua él no emite juicio. Sí, Alexis. Sí, y aparte, Yeshua tendría que llevar el caso a Jerusalén, en ese caso. Exactamente, porque era una cuestión grave. ¿Y quién tenía que discernir sobre eso? El gran Sanedrín. Y es más, era algo que se estaba cumpliendo a medias. Pero bueno, tema aparte, tema para otro estudio. Pero vemos como Yeshua no estuvo por encima del Sanedrín. ¿Por qué? Porque miren, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 1 para marcar algunos ejemplos y lo importante es que nosotros necesitamos conocer todos estos términos y tenerlos claros, familia. Para nosotros no estar haciendo cosas que no nos corresponden. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 1. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 1, del verso 9 al 18. ¿Quién lo tiene para leer? Yo, hermano. Bueno. Listo. Amén. Sí, sí. ¿Sí? ¿Quién va a leer? Ramón, léelo. Listo.
del 1 al, empiezo. Estas Del son las 9 al palabras 18. Del a 9 del al 9 al 18. 18. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Adonai, vuestro Elohim, os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Adonai Elohim, Elohim de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y hoy bendigo como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondiste y dijiste, bueno, es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestros tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo, oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Adonai, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y la oiré. Os mandé, pues en aquel tiempo, todo lo que habéis de hacer. Amén. Gracias, Ramón. Vemos entonces acá cómo el Eterno está probando que se establezca un orden judicial. Personas que tengan que juzgar con justos juicios de acuerdo a las leyes, a los mandamientos y a los estatutos, decretos que Dios ha dado. Bien, ellos tienen la autoridad dada por Dios y dice que el pueblo dijo, así haremos. O sea, como diciendo, ok, vamos a obedecer lo que ellos digan. ¿Por qué? Porque es una autoridad dada por Dios para que ellos puedan dirimir en estos casos y hagan cumplir con respecto a lo que dice la ley, la Torah, los misbot y también los hukot, los decretos que el Eterno da. ¿Ven? Y acá entonces nos está hablando de que hay distintos tipos de juzgados. Vamos a ir al número capítulo 18, número capítulo 18, del verso 1 al 2. Y esto es bien interesante, familia. Y esto es un poquito por qué hemos hecho tanto énfasis en conocer la interpretación de los mandamientos y tratar de apegarnos a observar los mandamientos de acuerdo a la interpretación. ¿Por qué? Porque vemos recién en Deuteronomios capítulo 1, del verso 9 al 18, cómo el Eterno establece y da autoridades a un grupo de personas. Cuando hemos estudiado el poder judicial en Israel, vemos que habían cortes de 3 jueces, cortes de 23 jueces y cortes de 71 jueces. Ellos tienen esa autoridad de dirimir. Y nosotros como pueblo no podemos ir en contra de lo que esos jueces dicen. ¿Por qué? Porque Él les dio la autoridad y dice el Eterno, ellos están juzgando por mí. Ellos son como parte, una extensión del Eterno. Pero miren algo bien interesante, que algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque por ahí muchas veces nosotros no compartimos esa decisión que el Sanedrín tomó sobre la interpretación de un mandamiento. ¿Y qué hacemos? Ahí hago lo que yo quiero. Y hay muchas veces que no es lo que yo quiero, sino lo que el Eterno ha aprobado. Entonces miren lo que dice el verso 18 del 1 al 2. Dice, Adonai dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también de la tribu de Leví y la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te sirvan, y tú y tus hijos contigo servirán delante del tabernáculo del testimonio. Si estamos viendo que lo que el Sanedrín, podemos decir, establezca, es lo que ellos cargan con la culpa. Quizás nosotros muchas veces digamos, no, pero eso hoy no aplica para nosotros, o podemos decir, por ejemplo, un ejemplo. Voy a tomar este ejemplo, familia.
en carácter ilustrativo. Que, por ejemplo, con respecto al calendario. No, es que está mal hecho. Ok, yo no soy quien para juzgar. El último Sanedrín dejó establecido un calendario, que es el cual seguimos. ¿De quién es la culpa si el día del mañana eso está mal? ¿Es mía o es de el Sanedrín? Es del Sanedrín, no es mía. Bien, yo hice lo que juzgaron y me apegué al juicio. Obviamente que esto necesita que nosotros conozcamos las leyes, los mandamientos, porque tampoco vamos a estar haciendo cosas que nos lleven a hacer cosas contrarias a la Torá. Vemos que los jueces tenían que decretar conforme al mandamiento. Tiene que haber una coherencia entre el mandamiento y el juicio. ¿Bien? Y podemos decir la sentencia. Entonces, por ejemplo, algo tan simple como el calendario es algo que yo no tengo la autoridad de cambiarlo. Por más que yo hoy tenga un poco más de conocimiento y pueda decir, no, es que está mal calculado, yo no tengo la autoridad, familia. Me tengo que sujetar a la autoridad que el Eterno dio conforme al mandamiento, y si eso veo que no atenta en cuanto a que me hace ir en contra del mandamiento, yo no tengo la autoridad para decir están mal o juzgarlos o cambiarlos. Yo tengo que obedecer. Porque si eso está mal, eso va a caer sobre ellos. Ahí lo estamos viendo. Es la consecuencia legal, las responsabilidades caen sobre ellos. Pero imagínense ahora que yo cambie el mandamiento. Cambie, por ejemplo, el calendario. Voy a poner esto, recuerden, esto es carácter ilustrativo. Yo ahora, no, yo descubro que está mal. Y cambio el calendario. ¿Quién me dio la autoridad a mí para hacerlo? Nadie. Entonces, si no tengo yo la autoridad, yo soy culpable de haber transgredido el mandamiento. ¿El mandamiento de qué? De no obedecer el Sanedrín. Es más, si yo lo enseño y aparte de eso, familia, otros me siguen en la misma postura, la culpa ¿va a ser mía o también va a ser de ellos? ¿De quién va a ser la culpa? Conforme a lo que hemos estado estudiando. Va a ser compartida. Porque yo no soy parte de Aarón. Yo no soy parte, no tengo la autoridad dada por Dios para cambiar eso. ¿Ven? Entonces miren lo importante que es conocer todos estos términos, familia. Vamos a Deuteronomio capítulo 17, para que esto tenga un poco más de sentido. Vamos a seguir a Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio 17, verso 10 al 13. ¿Quién lo tiene? Del 8, vamos a leer del versículo 8. ¿Quién lo tiene, familia? Sí, More, ahí va. Vamos. Si un caso es demasiado difícil para que puedas juzgar, como entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de pleito otra, o entre una clase de asalto o otra, siendo caso de litigio en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Elohim escoja, y vendrás al sacerdote levita o al juez que oficie en aquellos días, e inquirirás de ellos, y ellos te declararán el fallo del caso, y harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde aquel lugar que el Señor escoja, y cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen. Amén. Miren lo importante que dice, tendrás cuidado de qué dice, según la ley que te enseñan, o sea, de acuerdo a la ley. Vamos a ver qué está diciendo aquí de ley, qué palabra está usando. Torá, o sea, de acuerdo a la ley, que ellos te enseñen, en función del Sanedrín, enseñar la ley, y según el juicio es la palabra mispat, que te digan, harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia. Miren, acá estamos viendo el uso de los tres términos, dabar, de la palabra también, que te declaren. ¿Ok?
Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo a los sacerdotes que está para ministrar allí delante de Adonai tu Dios, o al juez, el tal morirá. Ok. Y quitarás el mal del medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. Ok. Ahora entendemos que yo no puedo ir en contra de un mitzvah. La mitzvah podríamos definirlo como simplemente como la interpretación de una ley, de cómo aplicar la ley o el jukot. Yo no lo puedo cambiar. Yo no tengo la autoridad de reinterpretar, como sabemos decir, la rueda, de reinventar la rueda. Ya está. Ya hay cosas que están establecidas, hay cosas que ya están de alguna forma, el Eterno ha permitido que ya estén, sí, establecidas, o ¿cómo puede ser también, familia? Como algo que ya está eh, regularizado de una forma para que nosotros podamos ponerlo por obra y poder cumplir con nuestras condiciones del pacto. Y estamos viendo que estos tres términos están relacionados con términos legales. ¿Que son distintos? Sí, son distintos. Podemos resumir que el mandamiento son las leyes. Los decretos son, podemos decir, las obligaciones que el rey nos obliga, o podemos decir podemos decir, cosas que debemos hacer, que el Eterno ya ha establecido de que debemos hacerlas, que no lo podemos cambiar. Entonces tenemos leyes, decretos, y lo que son los decretos, como dice la traducción en el español, que son los mitzvah, son los juicios. O sea, viene a ser las sentencias. O sea, tenemos leyes, decretos y sentencias, de los cuales nosotros tenemos que obedecer y poner por obra. La sentencia viene del Sanedrín. Los decretos y las leyes provienen de Dios. Y las sentencias es la interpretación de cada una de las leyes y cada uno de los decretos que Dios da. Entonces es algo que necesitamos ahora profundizar y cada vez que leamos la Biblia, tomarnos el trabajo de ver cuando hable de ley, estatutos o decretos, cuál es la palabra que corresponde en el hebreo para nosotros saber cuál es el contexto de ese mandamiento. Si es una ley, si es un decreto o si es una sentencia que el Sanedrín la ha hecho. Bien, entonces son algunas cuestiones bastante interesantes, familia. Yo no sé si hasta ahora ha quedado claro. ¿Hay alguna duda? ¿Ha sido claro, familia? ¿Algún aporte que quieran hacer? No, More, ha quedado más que claro, creo. Ok, entonces vamos a hacer, si ha quedado claro, vamos a hacer un ejercicio. Quiero que hagamos un ejercicio y pongamos en práctica un poquito lo que hemos aprendido. Vamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, no lo voy a poner en pantalla, sino que lo vamos a buscar en nuestras Biblias. Vamos a Romanos capítulo 13, verso 1. Quien lo tenga, siéntase en libertad de abrir el micrófono y leer. Ahí le digo. Que toda persona se someta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Yahweh. Así que las que hay por Elohim han sido establecidas. Hasta Ok. aquí. Bien, familia. Ahora yo les pregunto, ¿de qué autoridad está hablando ahí? Ahí estaba hablando de otras. Hay que seguir leyendo. A ver, familia, ¿de qué autoridad está hablando ahí Pablo? El Rab Shaul. ¿De qué autoridad está hablando justamente ahí? No, abrí, decir, Ahí está abierto, Cami. Cami. gobernante.
Dice el versículo 6, gobernantes y ministros de Elohim. Ajá, bien, gobernantes de Elohim, bien. Pero ¿de qué gobernante está hablando? En ese contexto se estaba refiriendo al Sanedrín. Muy bien, hermano. Al Y acá Sanedrín. Sole decía los que dan la palabra, o sea, los que son del Eterno. Ok, pero ¿y cuál era la percepción que teníamos antes de conocer el Sanedrín y de conocer No, que todo estaba esto? hablando de nuestros gobernantes, las naciones acá. Sí, eso es verdad. Qué mal interpretado. Ah, Ok. ¿Vieron, familia, qué importante es redefinir los términos? Y ahora podemos llegar a esta conclusión de que cuando Pablo está hablando, está diciendo, hey, obedezcan lo que dicen las autoridades. ¿Autoridades de quién? ¿Qué autoridades? Está hablando de, y pongamos esto en contexto, familia. Cuando Pablo está hablando, ¿a quién le escribe la carta de Romanos? ¿A quién fue escrita? A los romanos. Fue escrita a creyentes, tanto judíos y creyentes en el Mesías, que vivían en Roma. Ahora, ¿cuál era el contexto cultural de Roma en ese momento? El contexto político. ¿Quiénes gobernaban en ese entonces? Los emperadores. Y acá podemos estar hablando de dos emperadores, Nerón y Calígula. Ustedes se imaginan, y miren, ahora cobra mucho más sentido que él estaba hablando de, hey, obedezcan a aquellos que dan sentencia de la palabra de la Torá de Dios. No le está diciendo obedezcan a Nerón o a Calígula, que era el emperador más sanguiniano, más letal y más sanguíneo del Imperio Romano. Pablo le está diciendo lo que vemos en Deuteronomio capítulo 17, versos 10 al 13. Obedezcan lo que dice el Sanedrín. Obedezcan lo que dicen los que tienen la autoridad dada por Dios para dirimir conforme a la Torah. Alexis. Sí, hermano. Bueno, en este tiempo también el Sanedrín estaba corrompido, ¿no? Por gente que estaba a favor de Roma, bueno, y hacía cosas que no era conforme a la Torá ni a las obligaciones del Sanedrín, ¿no? Por eso Yeshua también recalcaba mucho eso sobre las autoridades. Wow. Buen punto, Alexis. Porque, miren, hay algo que podemos ver que en cuanto por más que el Sanedrín haya sido corrupto, cuando tomaba decisiones dentro del Sanedrín, eran conforme al mandamiento. Que sus actos eran corruptos, no lo vamos a negar. El ejemplo es el sacerdote Ananías. Pero recuerden que en el primer siglo, el Sanedrín, el presidente no era el sumo sacerdote, sino que era un justo, una persona justa, y tenemos la evidencia que era Gamaliel en el libro de Hechos. O sea que siempre la función del Sanedrín fue hecha correctamente. Lo que lo hacía corrupto eran las personas y los actos personales de esas personas. Pero vemos que Pablo le está diciendo que tienen que obedecer ¿qué? A esas autoridades establecidas por Dios. El Sanedrín. Y él está mencionando, o sea, miren, Pablo le está diciendo a los que están viviendo, a los judíos que están viviendo en Roma y a los creyentes en Yeshua que están viviendo en Roma, le está diciendo, obedezcan conforme a lo que dice la ley, de acuerdo a lo que los sabios han estipulado, porque ellos tienen la autoridad. Y ahora sabemos que si se equivocan, ok, la culpa va a caer sobre ellos, no sobre nosotros. Pero dice, hagan eso. ¿Por qué? ¿Cuál era lo que estaba sucediendo en el contexto romano? Muchos judíos que habitaban en Roma y muchos también creyentes en Yeshua estaban cayendo en el sincretismo de la cultura romana. Y muchos estaban revirtiendo la circuncisión con algo que se llama el epispasmo, o sea, estaban revirtiendo la circuncisión para poder gozar de los beneficios del Imperio Romano. Y estaban obedeciendo más a Roma que al Eterno.
Y Pablo les está exhortando, obedezcan a esas autoridades, no que obedezcan a las autoridades seculares. Porque miren, en ese caso que gobernaba Calígula, Calígula era un perseguidor de los judíos y de los no de los cristianos, de los creyentes en el Yeshua. ¿Y iban a obedecerlo? No, Pablo no está hablando de eso. Está hablando de obedecer las autoridades por el Sanedrín, que es algo que sabemos que hasta el año 320, 325 aproximadamente, hubo un Sanedrín funcionando, que fue el último Sanedrín que estableció, por ejemplo, el calendario. Y ellos tomaron la decisión de hacerlo de esa forma porque no querían que se perdieran la observancia de las fiestas, de los tiempos señalados. Y eso quedó, y bueno, y ese fue el último Sanedrín. Hasta el día de hoy no hay un Sanedrín. Pero vemos como Pablo también invita a aquellos que están viviendo fuera de Israel que obedezca a lo que las autoridades, en este caso las autoridades son, ¿qué? El Sanedrín, ellos lo obedezcan y lo pongan por obra. Interesante, ¿no? Sí, mi hermano. More, dice en Hechos 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfecta, limpia. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Te sientas tú para juzgarme conforme a la ley y violas la ley ordenando que me golpeen? Los que estaban allí observando dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Muy buen ejemplo, mi hermano, porque miren, Ananías era un sacerdote corrupto, pero la persona era corrupta, no el oficio. Y Pablo respetaba el oficio, porque sabía que era un oficio dado por Dios. Y miren cómo él reacciona, pidiendo disculpas porque había transgredido, insultando al oficio del sumo sacerdote, no a la persona. Y miren cómo él lo respetaba. Gracias, hermano, por ese ejemplo. Sí, Ramón. Hermano, ¿Cuál era la cita, perdón? Usted dijo, el último Sanedrín estableció el calendario. Ajá. ¿Eso sería un decreto? Eso es un decreto, un mispah. Bien. Gracias, More. No, un placer. Es un mispah. Por eso no lo podemos cambiar. Por eso no lo podemos cambiar. ¿Sí, Ramón, algo más? Nada más. Perfecto. Sí, Franco. Me acordé de un ejemplo que escuché de Rico Cortés y me quedó tan claro, ¿no? Y cómo solucionar todo el problema que hoy tenemos en que el mandamiento se cumpla así, no se hace así. Por ejemplo, viene el conteo Lomeri, no es el 15, no el 16, no el 1, es el 2. Bueno, todo un tema, ¿no? Y la Torá tan específica, tan clara, ¿no? Que nos manda que si tenemos algún problema en sí, nos manda a que nos vayamos al lugar donde Él escogió, donde están, ¿no es cierto?, las autoridades, y que consultemos a ellos. Y me acuerdo que decía el Moré: los espero en Israel a todos los ministros que estamos llevando y hablemos allí, y entonces vamos a venir, porque es justamente lo que nos manda la Torá, que vayamos al lugar donde Él escogió, donde está su nombre, y solucionará ese problema. Y dije: wow, tremendo, si todos lo viéramos eso. Sí, familia, exactamente. Y es eso. Y se terminaría todo tipo de discusión, todo tipo. Por eso es que nos enfocamos en el siglo pasado a estudiar los mandamientos. No los cubrimos todos, pero fuimos aprendiendo cómo se interpretaban y en base a eso aplicarlos a nuestras vidas. En este nuevo ciclo que vamos a comenzar de estudio, vamos a hablar mucho sobre los mandamientos. Nos quedaron muchísimos mandamientos y nos vamos a enfocar exclusivamente a ver mandamiento por mandamiento, a tratar de cubrir los más que podamos
para poder entender cuál era la interpretación y cómo hoy nosotros aplicamos. Eso va a ser algo que lo vamos a seguir nosotros viendo en este nuevo ciclo. ¿Bien? Que eso lo vamos a ver los sábados por la tarde. Los sábados por la tarde vamos a seguir viendo los mandamientos y en este ciclo en específico vamos a profundizar aún más. Porque, por ejemplo, habían porciones que habían 70 mandamientos y solamente cubrimos uno o dos como mucho. Así que miren todo lo que tenemos que seguir aprendiendo. Y de esa forma vamos a ir aprendiendo paso a paso y poniendo por obra. Así que no sé si hay alguna otro comentario, alguna otra duda o pregunta que quieran hacer con respecto a estos términos. Si ha quedado claro. Sí, sí, por Sí, aquí Gilberto. quería hacer un comentario de algo que estoy leyendo basado en la enseñanza, que dice, decreto, sustantivo, mandamiento o decisión legalmente vinculante ingresada en el registro de la corte. O sea, como si fuera emitida por una corte o un juez, la que se relaciona a lo que estamos hablando. Excelente, excelente, Gilberto. Muy buen comentario. O sea, nosotros podemos ir en contra de algo que ya fue decretado, que fue establecido por los jueces. No. No podemos cambiar nada, familia. Ahora nosotros somos los que tenemos el desafío de aprender, corregir y poner por obra. Miren qué dice el Eterno. Él nos ordena que poner por obra mandamientos, decretos y sentencias. La interpretación de esos decretos y mandamientos. No tenemos la autoridad para cambiar nada de esas tres cosas, sino que ponerlos por obra. A eso nos llamó el Eterno. ¿Vieron qué importante, familia, de definir de nuevo los términos? Ahora ser conscientes de lo que es la legalidad bíblica y que básicamente el Eterno, ¿qué es lo que demanda de nosotros? Que pongamos por obra sus estatutos, sus decretos y también, vamos a corregir, que pongamos por obra sus leyes, sus decretos y las sentencias de esos dos leyes y decretos, leyes y mandamientos. Así que, familia, vamos a dejarla hasta aquí. Ha sido un gusto compartir este tiempo de estudio. Espero que haya sido de bendición. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, siéntanse en la libertad de escribirme, de poder preguntar. Y seguimos aprendiendo, familia. Sigamos aprendiendo y tengamos en cuenta esto, familia. La legalidad de las escrituras.